Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios y más que nada nos vamos a centrar en lo que viene siendo lo que es la hermenéutica, la exégesis y la homilética, que viene siendo que se estudia en lo que es la teología. Amén, hermanos. Te vamos a explicar qué es cada uno de ellos. Amén. Va a escribir, va a ser poco, Amén. Vamos a comenzar con la hermenéutica. Amén. La hermenéutica, y se lo van a aprender de memoria. La hermenéutica, ¿ya? Amén. Literalmente se puede traducir como, la hermenéutica, literalmente se puede traducir como, amén, el arte de explicar textos o escritos, el arte de explicar textos o escritos, obras artísticas, amén. ¿Sí? Muy bien. Siga. En general, la hermenéutica, ¿sí?, es el estudio de la comprensión, de la comprensión y de la interpretación, ¿sí?, de los textos sagrados. ¿Amén? Eso viene siendo la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Léalo. Es el estudio de la comprensión y de la interpretación de los textos sagrados. Amén. Eso viene siendo lo que es la hermenéutica. Amén. Entonces, las reglas nos dice que, y es así, que cuando leemos en este caso la Biblia, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, como vendría siendo costumbres, palabras, frases que no son acordes tal vez a nuestro lugar de origen. Y por eso se usa de lo que es la hermenéutica para poder comprenderla. Amén. Bueno, siga escribiendo. ¿Sí? Punto número 1. Para entender el encabezado, para entender la Biblia, punto número 1. ¿Sí? La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. ¿Sí? La Biblia es su propio intérprete. 2. Leer y volver a leer. Leer y volver a leer. Amén. ¿Qué número sigue? 3, ¿verdad? Nunca tomar como doctrina un texto sin haber leído el contexto. Nunca tomar como doctrina un texto sin haber leído el contexto. Amén. ¿Con qué número seguimos? 4, ¿verdad? Cuando un texto es difícil de entender,
Cuando un texto es difícil de entender, ¿sí? Buscar más, investigar más en los escritos del autor. Amén. ¿Cuál número sigue? 5. Entender si está hablando. Entender si está hablando. Amén. En sentido literal. Amén. En sentido simbólico, etcétera. Amén. Muy bien. Entonces, estos que vamos a estudiar ahorita, vamos a hacer un resumen muy, muy corto para poder comprender lo que estudian los pastores en lo que vienen siendo las escuelas de teología. Estudian ellos lo que es la hermenéutica, la exégesis y la homilética. Y tenemos que saber nosotros a qué se refiere cada uno de esos para que pues no nos sintamos menos cuando vemos que alguien dice, no, pues él estudió teología, usa de hermenéutica, de exégesis, y uno se queda, ¿y qué será eso? ¿No? Entonces, ahorita como acabamos de dictar, escucharon ustedes lo que escribieron, eso es en base a lo que es la hermenéutica. Amén. Cómo entender las escrituras, cómo leerlas. Amén. Entonces, si nosotros agarramos un versículo y lo leemos y decimos, no, pues aquí dice así. Aquí dice, supongamos, mejor te es entrar en el cielo sin un brazo, sin un ojo. ¿Sí me está entendiendo? Y nosotros lo agarramos así nada más, en el sentido literal, sin estudiar el contexto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a aplicar mal ese versículo. Amén, hermanos. Muy bien, entonces es necesario entender eso. Vamos a ver lo que nos dicen Hechos. Vamos a ver un ejemplo aquí. Hechos capítulo 8. Ahorita vamos a hacer una aclaración. Lo tengo que dictar así porque es necesario que usted lo comprenda. Pero ya al último vamos a hacer la aclaración. Hechos capítulo 8, versículo 26. 8:26 dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esa porción de la Biblia venía leyendo el etíope. Y dice el 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él mismo o de algún otro? Amén. Entonces, cuando leemos la Biblia nos vamos a topar con esas tipos y figuras, simbolismos, y leía como oveja fue llevado al matadero. ¿De quién a quién se refiere? ¿Quién es el que las profecías dicen esto? El 34, Felipe le dice a Felipe, ¿no? Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Ve usted? Amén, hermanos. Entonces, debemos de tener esas reglas muy bien presentes cuando nosotros leemos las escrituras. La otra vez les hacía
la nota de que cuando nosotros leemos Cantares, la forma en que se escribe el libro de Cantares, la forma de expresar, cómo dice, cómo se refiere hacia la mujer. Y decíamos que cuando nosotros leemos eso, a nosotros nos parece a veces muy fuerte, pero en el pueblo de Israel es la forma de expresarse. Amén, hermanos. Entonces, no debemos de interpretar la Biblia como nuestra cultura, como nuestra forma, como hemos sido educados, porque es muy distinto a como es allá como era en Israel. Amén, hermano. De hecho, muchas cosas que se escriben en la Biblia, pues ya se dejaron de hacer en Israel. Entonces, a alguien que critica la palabra, al leer lo que dice Cantares, va a decir, mira lo que está diciendo acá, puras cosas ofensivas. No, no es posible. ¿Por qué? Porque no usa de lo que dice la Escritura. Amén. Estamos de interpretación. Entonces, nosotros leíamos la otra vez en el libro de Cantares, ¿recuerdan ustedes a quién se refería? Vamos a buscar ahí en Cantares. Amén. Cantares 1, 1 en adelante. Dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Amén. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Amén. Atráeme en pos de ti, atráeme, en pos de ti correremos. Entonces, la expresión que está usando es poética. Amén. Del cual, pues como mexicanos, la cultura, no estamos acostumbrados a esa forma de expresión. Salomón escribe a la Tsunamita, pero si nos damos cuenta también es profético porque está hablando de nuestro Señor con la iglesia. Si estamos acá, mire, vamos a leer el versículo 5, a ver quién lo lee. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable. Era morenita, negrita, pues. Y así era la que dice ahí en el 5, ¿no? Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Amén. Entonces, como le vuelvo a repetir, la forma en que se expresa Salomón le dedica a la Tsunamita a Salomón, pero viene siendo también palabras proféticas entre nuestro Señor Jesús y la iglesia. Bueno, vamos a verlo para que quede más claro. Vamos a Efesios. Efesios, en su capítulo 5, versículo 31. Amén. Efesios 5, 31. Por eso dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo. ¿Y quién dice? Y la iglesia. ¿Ve usted? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sí? Lea el 33, por favor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí, y la mujer respete a su marido. ¿Ve usted cómo lo que está haciendo San Pablo? Está haciendo lo mismo que Cantares, a excepción que Cantares está usando de lo poético. Amén. Lo que vemos en Efesios es que San Pablo da la interpretación más concreta. Cantares capítulo 3, Cantares capítulo 3. Amén. Cantares 3:3.
¿Ahí estamos? Dice Cantares 3:3. Cantares 3:1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. ¿Están viéndolo? Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego el que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. ¿Ve usted? ¿Qué es lo que está hablando ahí? Ya estudiamos este tema. Lo que sucedió con Israel cuando rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Después de haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo, el deseo de Israel por nuestro Señor Jesús va a ser con fervor. Amén. Por eso dice ahí en el versículo el 4, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego el que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí, ¿dónde? En casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Cualquiera pensaría, no, pues en su cuartito, ahí en su casita, en su recámara. No, se refiere a cuál, a la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuán importante es entender nosotros y ver que un texto no lo debemos de leer separado del contexto. ¿A qué se refiere? Amén. ¿Sí estamos ahí? Vamos ahí en Cantares 5. Cantares 5. ¿Sí? Ahí sigue hablando. Como dije, ya leímos este tema, ya se dio este tema. 5:2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Es lo que dice la mujer. He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Amén. Ahí estamos hablando otra vez de cómo Israel despreció al Mesías cuando le rogaba o le hablaba, le predicaba, que le aceptaran. ¿Y qué hace? Le despreció. Amén, hermanos. Entonces, por eso otra vez volvemos a decir, es bueno leer la Biblia con su contexto, buscarle su sentido. Está hablando ahí el punto número 5, ¿cómo dice el punto número 5 que les di? Entender si está hablando en sentido literal o en sentido simbólico. Amén. ¿De qué manera está hablando el versículo? ¿Está hablando de manera literal o está hablando de manera simbólica? ¿De qué manera? Entonces, para las personas que contradicen la palabra, todo para ellos es literal. Todo. Las personas que quieren contradecir la palabra, todo lo van a ver obsceno, todo lo van a ver de muerte, todo lo van a ver contrario y punto. Porque no usan de cuál de usar el texto y el contexto. Nosotros entonces, cuando dice, ábreme, amada, amada mía, amiga mía, paloma mía, ¿a qué se refiere? ¿Es simbólico o literal? Pues seguimos buscando y encontramos en Efesios que San Pablo dice que la esposa y el esposo son tipo y figura de Cristo con la iglesia. Y esas palabras que dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, ¿quién habla eso? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le habla? A su iglesia, amiga mía. ¿Ve usted? Con esas palabras de amor, con esas palabras de cariño. Entonces, de esa manera nosotros vamos comprendiendo la palabra. Amén. Cualquier, ¿cómo se llama? Versículo que usted vea que es difícil de entender, tenemos que buscar el contexto. ¿Por qué dice de esta manera? Luego vamos a buscar. No me dio luz, bueno, seguimos buscando hasta encontrarlo, porque sí, el Señor dejó todo claro. Amén, hermanos. Entonces, el eunuco le dice ¿a quién? A Felipe. ¿De quién habla? ¿De quién dice esto? Pues era más complicado todavía en ese tiempo. ¿Y por qué? Pues porque todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento. ¿Y qué hace el siervo de Dios? Le empieza a explicar. ¿De quién? De Jesucristo.
Amén, hermanos. Entonces, tal vez él decía, pues tal vez habla de un profeta, de alguien que vino. ¿Ve usted cómo está confundido? Entonces, nosotros debemos de leer el texto, cualquier parte de la Biblia, pero con su contexto. El contexto lo podemos encontrar dentro del mismo capítulo que estamos leyendo, ¿o dónde? Pues en otro libro más de las Escrituras, que es lo que hicimos ahorita. Cantares, leímos en Cantares y nos fuimos ¿hasta dónde? Hasta Efesios. Y ahí nos dice. Amén. Si estamos acá, hermanos. Muy bien. Ahora, escriba ahí y ahorita vamos a dar la razón. La hermenéutica, la hermenéutica, la hermenéutica es la forma de cómo leer la Biblia. La hermenéutica es la forma de cómo leer la Biblia. Amén. La hermenéutica es la forma de cómo leer la Biblia de manera superficial. Amén. De manera superficial. Muy bien. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Ahí, punto. Ahora vamos con exégesis. Ponga usted la exégesis. Ahí no vamos a tardar mucho. Exégesis. Amén. E-X-E-G-E-S-I-S. Exégesis. Muy bien. ¿Ahí estamos? La exégesis significa, o es, mejor dicho es, amén, es aplicar, aplicar las reglas de la hermenéutica. Amén. Eso es la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Ajá, aplicar las reglas de la hermenéutica. ¿Ok? Hermenéutica es la forma de cómo leer. Esa es la forma. Exégesis es que respetar, llevar a cabo cada una de esas. Es lo que pasa es que ya en teología lo van dividiendo por esta parte. Es como al pollo que le sacan 8, 10 partes, 20 partes, como lo quieran dividir. Así es la teología. Dividen esto, dividen el otro, que paralelismo, que simbolismo, que no sé qué, que el otro, que aquí hay un montoncísimo. Pero eso es exégesis. Aplicar o llevar a cabo las reglas de la hermenéutica. Entonces cuando dice alguien, mira, está usando de exégesis, pues se está basando en lo que son las reglas de la hermenéutica. Amén. Si estamos acá, muy bien. Eso viene siendo ¿cuál? La exégesis. Sigue escribiendo. Cuando una persona expone o explica un texto y usa de las reglas, cuando una persona expone o explica un texto, cuando una persona expone o explica un texto, cuando una persona expone o explica un texto, ¿sí? Y usa de las reglas de la hermenéutica, y usa de las reglas de la hermenéutica, ¿sí? Y usa de las reglas de la hermenéutica, ¿sí? A eso se le llama exégesis. ¿Amén? ¿Sí estamos? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con el tercero, que viene siendo la homilética. ¿Sí?
La homilética trata de manera principal, la homilética trata de manera principal, ¿sí? Sobre la composición ustedes me dicen sobre la composición, ¿sí? Coma, reglas de elaboración, ¿sí? Reglas de elaboración, contenidos, coma, estilos, ¿sí? Contenidos, estilos, ¿verdad? Y correcta predicación del sermón. Y correcta predicación del sermón. ¿Sí? Punto. Nos enseña cómo presentar, nos enseña cómo presentar. Nos enseña cómo presentar, ¿sí? Con elegancia y estilo. ¿Sí? Un discurso religioso. Un discurso religioso. ¿Amén? Muy bien. Lea qué es la homilética. La homilética trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. Nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo un discurso religioso. ¿Ve usted? Es lo que hace ¿cuál? La homilética. Pues entre ellos está, por lógica, lo que viene siendo la elaboración de un tema. Amén. Escribe ahí. Entre ellos está la elaboración de un tema. ¿Sí? Muy bien. Ahora, punto número 1. ¿Sí? Nombre del tema. Nombre del tema. Continuamos. 2. Texto base. ¿Sí? 3. Introducción. Ustedes me dicen, ¿eh? Ustedes digan, que voy rápido. Ahí damos introducción. Luego vamos con el punto número 4, que viene siendo el desarrollo. ¿Sí?
El quinto viene siendo aplicación. ¿Sí? Y por último vendría siendo la conclusión. Muy bien, entonces esos son los pasos o la estructura para elaborar un tema bíblico. Comenzaría con el nombre del tema, el texto base, la introducción, el desarrollo, la aplicación y la conclusión. Entonces, como leyeron ahí, dice ahí de una forma elegante exponer, predicar. Miren, es bueno llevar ciertas reglas en la predicación porque ahí también nosotros reflejamos que todo va ordenado. Yo escuché a un pastor que me decía, mire hermano, yo no uso de eso. Yo nada más, antes de que inicie el culto, yo oro y le digo a Dios, ¿qué es lo que voy a predicar? Y ya me siento, dice, en la banca y empiezo a leer la Biblia y de repente veo un texto y digo, de aquí voy a hablar. Y ya me paro, ya empiezo a predicar y a predicar, a predicar, nada más. Bueno, pero no es así, no, sino que todo debe de ser estructurado, debe llevar una forma, una línea cronológica. La predicación de nuestro Señor Jesucristo así era, todo llevaba una línea. Muy bien, vamos a ver con el primer punto que dice que es el nombre del tema. Bueno, ahí saben ustedes, tendrían que haberlo estudiado antes, ¿para qué? Para ponerle el nombre, ¿ok? Y el texto base por lógica tiene que ir referente al nombre del tema, por eso es que se está tomando ese versículo. Amén. El punto número 3 nos dice que es la introducción. En la introducción nosotros podemos usar de una nota histórica, una nota científica, es la introducción, una nota, no sé, arqueológica. Si estamos, la introducción se hace más que nada como para despertar el interés, por así decirlo. Si estamos, hermanos, supongamos, ¿no? Vamos a hablar de qué tema. Hablemos no sé, de lo que está ahorita sonando mucho, de los gigantes, tanto se habla. Y podemos agarrar, supongamos, una nota. Pues fíjense, hermanos, que según unos datos históricos, Abraham Lincoln, cuando le fue presentado un esqueleto de un gigante que tenía 2 hileras de dientes, se está agarrando una nota o se está introduciendo pues a la persona, pero ya se leyó antes el texto. Amén. Si están comprendiendo, vamos a hablar, supongamos, del diluvio. Pues vamos a agarrar una nota geográfica. O Génesis, donde dice, júntense las aguas, cuando dice el Señor. Pues fíjense, hermanos, que según los datos geográficos, la tierra es uno solo nada más, que se le llamaba la Gran Pangea, creo que se llamaba la Eurasia, creo que se llamaba, ¿no? Entonces, para introducir, nosotros agarramos una nota histórica, una nota científica, una nota geográfica. ¿Sí están poniendo atención, hermanos? O sea, no llegamos y ¡pum!, damos el machetazo de tras. No, sino que vamos paso por paso, para que la persona vaya despertando. Mire, deben de saber ustedes que cuando uno va a exponer una predicación, muchas veces viene a la mente como aturdida de los oyentes. Y usted no puede llegar y decir, el Señor viene a mitad de la semana 70 y punto. Amén, gloria a Dios. ¿Y dónde estuvo el texto base? ¿Dónde estuvo el nombre del tema? ¿Dónde estuvo la introducción? ¿Sí me están comprendiendo? Por eso un tema debe llevar, ¿cuál? Esos pasos. Amén, hermanos. Entonces, cuando ustedes quieran elaborar un pequeño tema o quieran compartir algo, se les dé la oportunidad de que compartan algo con las hermanas, tienen que respetar esto, esto, tienen que respetar, porque por muy espirituales que seamos, no nos vamos a agarrar, me dijo el Señor y ya. No. Amén. ¿Sí estamos? Ahora vamos con el punto número ¿qué? El 4. Bueno, ahí ya se puede desarrollar en otros puntos. Punto 1, punto 2, inciso A, siempre viendo que el tiempo no sea mucho. Amén. Seguimos con el 5, que viene siendo la aplicación. Siempre un tema,
La aplicación, sentido espiritual, darle el sentido. ¿Por qué razón estoy predicando, no sé, de la venida del Señor? ¿Por qué razón estoy predicando acerca de las 99 ovejas? ¿Por qué estoy predicando acerca de la levadura? ¿Por qué estoy predicando acerca de que Jesús lloró? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Tengo que aplicarlo, ¿cuál? A mi vida y a la vida de los oyentes. ¿Sí están escuchando, hermanos? O sea, para que digan, mira, habló, todo el tema se trató de esto, y resulta que las ovejas, el pastor, simboliza esto, yo simbolizo esto, la iglesia simboliza esto. ¿Qué está haciendo usted? Lo está aplicando. Amén. Si estamos acá. Y por último tenemos, ¿cuál? La conclusión, que vendría siendo tomar el texto base que se dio al inicio. Ese se cierra con eso. Se lee y con eso ya se termina la predicación. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Pregunta alguna que tenga? ¿Preguntas? Entonces, cuando nosotros escuchamos a alguien que dice, es que ese pastor tiene hermenéutica, tiene homilética o tiene exégesis, y no sabemos qué es eso, pues hay veces que dice, oye, sabe muchísimo. No, son las bases nada más que nosotros mismos aplicamos, pero que tal vez no lo conocemos con esas palabras, pero se aplica en cada sermón, en cada predicación, siempre se ha aplicado. Amén. ¿Sí están acá, hermanos? Muy bien. Ahora, ¿por qué escribe usted? ¿Por qué escribe? ¿Por qué? ¿Por qué no es correcto llamarle, por qué no es correcto llamarle hermenéutica? Amén. ¿Por qué no es correcto llamarle hermenéutica a la interpretación de la Biblia? ¿Por qué no es correcto llamarle hermenéutica a la interpretación de la Biblia? Amén. Aquí atienda, ¿eh? ¿Por qué no es correcto llamarle hermenéutica a la interpretación de la Biblia? Sigue escribiendo. Porque la palabra hermenéutica, porque la palabra hermenéutica, porque la palabra hermenéutica, porque la palabra hermenéutica se tomó del dios griego Hermes. Se tomó del dios griego Hermes. ¿Sí? Según los griegos, Hermes era el mensajero. Según los griegos, Hermes era el mensajero. Amén. Sigue escribiendo. Hermes era considerado el patrón de la comunicación. Hermes era considerado el patrón de la comunicación. Hermes era considerado el patrón de la comunicación. Amén. Y el entendimiento humano. ¿Sí? Sigue escribiendo. Hermes era el encargado. Hermes era el encargado. Hermes era el encargado de llevar los mensajes. Hermes era el encargado de llevar los mensajes. ¿Sí? De los dioses. De los dioses. De los dioses.
en el monte Olimpo, ¿sí? A los hombres, a los griegos. ¿Sí se han puesto atención? Entonces, hay palabras que no vienen y no afecta que nosotros lo pronunciemos, pero ya cuando hablamos de lo que viene siendo la teología, como se considera la formación para, se llama, el pastorado y todo eso, y se usa de hermenéutica, ahorita estamos viendo que la palabra hermenéutica viene de ¿cuál? De Hermes, del dios griego Hermes. Entonces, cuando un griego necesitaba, no sé, supongamos un ejemplo, un herrero necesitaba construir una espada bien hecha que le habían encargado y no sabía cómo hacerlo, le era difícil. ¿Qué hacía ese herrero? ¿A quién le pedía? Le pedía a Hermes, por favor, dame entendimiento para que yo pueda elaborar esto. O un político, no sé, en las leyes allá, ¿cómo le hago para esto? No sé. Entonces clamaba a quién? A Hermes. Ese dios dice que agarraba y llevaba la oración o la petición hacia el monte Olimpo, se lo exponía a los dioses y ya los dioses le decían esto y Hermes regresaba con los griegos o al que pedía y se lo revelaba y le decía esto y esto y esto es. Así de esta manera. Entonces cuando nosotros decimos que la hermenéutica es la interpretación de la Biblia, nosotros estamos diciendo que para entender la Biblia, ¿de quién necesitamos? De Hermes, del dios griego. Entonces el enemigo, hasta en esas cosas, por muy pequeñas que se consideren, ahí mismo también ha introducido su ideología. Por eso cuando alguien se jacta y dice, yo sé de hermenéutica, no, pues le rogará muchísimo a Hermes. Por eso si escribieron al último ahí del punto de hermenéutica, ¿recuerdan ustedes? Ahorita al inicio, ¿qué dice? Al final de esos. A eso. Ajá. La hermenéutica es la forma de cómo leer la Biblia de manera ¿qué? Superficial, de manera humana. ¿Me está entendiendo? Porque ahí tiene que haber reglas para poder leer. Ahora, vamos a esto para que se haga la diferencia. ¿Estamos acá? ¿Estamos, hermanos? Primero de Reyes, vamos a Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primero de Reyes 3, 5. Ahí estamos. Y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esa tu gran misericordia, en que diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Amén, hermanos. Entonces, para que el siervo de Dios, Salomón, llegase a comprender qué es lo que hizo, no corrió al hermetismo, no corrió a las reglas de interpretación, sino que lo que hizo fue pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para entender esto, para dirigir al pueblo,
para cumplir tus leyes, para saber cómo es. Entonces, por eso ahorita, donde leyó la hermana Lili, dice, la hermenéutica, ¿para qué nos sirve? Para leer la Biblia, pero superficialmente, porque nos dan unas reglas. ¿Sabe usted que cuando se leen los libros de hermenéutica, difieren muchos los puntos? O sea, no todos comienzan con lo primero que vendría siendo la Biblia es su propio intérprete. No, hay otros que comienzan con otro punto, le van añadiendo, va cambiando, pues. Entonces, la sabiduría para el entendimiento, para comprender las escrituras, para comprender la interpretación, es ¿quién? Dios quien lo tiene que dar. Amén. No es mediante la hermenéutica, nunca lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Es como si vamos nosotros, todos fuimos a la escuela, a la primaria, y nos dan las reglas de qué, para leer español, el sujeto, el predicado, todo eso, pero jamás nos va a servir para qué, para decir, ahora yo ya sé interpretar la Biblia. O estudiamos matemáticas, estudiamos, ¿no? Pues los números romanos y todo eso, pero nunca eso nos va a dar la facultad para decir, ahora entiendo la gematría bíblica, que el número 7 es esto. No. Es un estudio que dijimos superficial, la hermenéutica. ¿Sí está comprendiendo, hermanos? ¿Sí estamos o no? Ahora, vamos a seguir viendo Santiago 1.5. Santiago 1.5. Que no Si tengo. alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Ve usted? Si alguno tiene falta de sabiduría, bueno, en todo, ¿no? Pero se enfoca más Santiago en lo que es la interpretación de la palabra. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debe de hacer? Dice, pedirle a Dios. No dice, ve, corre la hermenéutica, guíate por las reglas de hermenéutica y te vas a dar cuenta que así vas a obtener sabiduría. ¿Y por qué? Pues vamos a poner un ejemplo, el que siempre hemos tomado. Vamos todos a Génesis. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Amén. Dice el 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Ahí están todos. ¿Se recuerdan ustedes que los trinitarios católicos interpretan esto como la mención de la Trinidad, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos? Y si son hermenéuticos, resulta que hasta se le olvida una de los puntos importantes de hermenéutica, que viene siendo que no se tome, ¿recuerdan ahí? A ver, leanlo, ¿cuál sería en esas 6 que se le dictó? 6 o 5 que se dictó. Nunca tomar como doctrina un texto sin haber leído el contexto. Amén. Nunca tomar como doctrina un texto sin haber leído el contexto. Entonces, tendrán mucha hermenéutica y conocerán las diferentes formas en que habla la Biblia, poética, no sé, en parábola y cuánta cosa. Pero la revelación solamente, como dijo Santiago, ¿quién la va a dar? La va a dar Dios, nada más. Entonces, nada más ahí, si se dan cuenta, pues ya pierden y no aplican lo que es la regla de la hermenéutica, donde dice, entonces dijo Dios, el único Dios que dijo, hagamos. ¿Ve usted? Su expresión fue plural, pero Él es uno, como hemos hablado en varias ocasiones que nosotros usamos del plural expresivo. Vámonos, y usted solo nada más está en casa. Ya acabamos, y usted nada más terminó de hacer su quehacer, pero no son varios. Entonces, si nosotros tomamos el versículo 26, amén, ¿estamos? Dice, entonces dijo Dios, hagamos. Digamos que ignoramos, que no sabemos, ¿no? Y leemos el 27, ¿y qué dice? Y creó Dios al hombre. Ahí nos está dando la respuesta.
El mismo contexto nos está dando la respuesta que un solo Dios fue el creador. Entonces, no por tener la hermenéutica y por haber leído, por haber pasado esos exámenes, porque se le hace examen, ya cuando ya leen un libro, 2 libros de la hermenéutica es esto, se le hace su examen y ya aprueban su examen. De hecho, ahorita hay muchas formas muy fáciles para poder cursar lo que viene siendo los estudios de teología. Viene siendo como la prepa abierta, la secundaria abierta, ¿sí? Donde se le da su guía de ciertas hojas, estúdielo, y el sábado viene a presentar su examen. Y ya llegan los pastores el sábado y presentan su examen. Y ya, ok, ahora vamos a estudiar este otro tema, y el sábado viene y presenta otro examen, y así. ¿Sí está comprendiendo? Entonces, la hermenéutica, volvemos a repetir, es para poder nosotros leer la Biblia, pero de manera, ¿cómo? Superficial nada más. Porque la revelación, que dice la palabra, solamente lo da Dios. Santiago 1:5:1 otra vez, ya. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. ¿Ve usted? O sea que la sabiduría lo da nuestro Señor. Segunda de Pedro, vamos rápido, ya para acabar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, y aquí debemos entender entonces que la hermenéutica no nos da el entendimiento, no nos da la comprensión de la magnitud de lo que viene siendo la palabra de Dios, no. Segunda de Pedro 1:20, ¿lo encontraron? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces nadie puede decir, no, pues con la hermenéutica vas a recibir la revelación. No, no, no. No es de interpretación privada, ¿ve usted? Sino que dice el 20, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, es lógico, vamos a hablar de toda ciencia humana, hablemos, no sé, de las matemáticas, pues lo crea un hombre, y ese hombre mismo escribe sus libros y da el entendimiento. Supongamos un auto quien lo hizo, pues fueron varios ingenieros. Está el de electrónica, está el de, ¿cómo se llama? El de suspensión, y ellos mismos elaboraron ¿cuál? Su libro para que se comprenda. Entonces, para nosotros entender la palabra de Dios, nosotros no corremos a un hombre. ¿Quién tiene que dar la revelación? Pues Dios mismo. Amén, hermanos. Entonces, hoy estudiamos ¿cuál? Hermenéutica, exégesis y la homilética, esas 3 cosas. Entonces no se debe de espantar cuando escuche que alguien tiene todas esas 3. No, 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 para nada. Nosotros no tendremos hermenéutica, tal vez así definido, o como lo expone exégesis o homilética, pero es Dios quien va dirigiendo. Amén. A veces, si se dan cuenta, comienza uno con una introducción, a veces que comienza con el texto, o lo deja uno en segundo lugar, pero es como Dios va inspirando. Amén. Muy bien, ahora cierren ya sus hojitas, vamos a preguntar. Ya pueden apagarlos, hijos.